Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Qué gusto verles en esta mañana todavía, al fin con calorcito, porque estaba haciendo mucho frío hace poco. En los últimos tiempos damos gracias al Señor porque ha habido algunas personas que han estado interesadas en saber sobre los dones. Y nos preguntan, ¿cómo es esto de los dones? ¿Cómo puedo saber qué don tengo? Algunos de ustedes ya saben qué dones tienes, pero ¿cuántos dicen todavía no sé cuál es mi don? Muy bien, hay dones que no sabemos si tenemos o no. Y por eso hoy, la predicación de hoy es clave para descubrir mis dones. Clave para descubrir mis dones. Algunas personas piensan que en la iglesia los dones funcionan como en las instituciones bancarias. Cuando uno entra a trabajar en una institución bancaria, primero empieza por la bodega. Ahí le enseñan a contar los billetes, a reconocer si son verdaderos, falsos. Y luego va ascendiendo. Luego es cajero, después es oficial de crédito y así va ascendiendo hasta que un día puede llegar a convertirse en gerente. Y hay personas que piensan que la iglesia también funciona así con los dones. Dice, yo primero voy a empezar de ujier y después de ujier voy a ser maestro de escuela dominical. Y después de maestro de escuela dominical voy a trabajar como guía de red. Y después quiero apoyar en los cultos. Y quién sabe si un día me convierta en pastor. ¿Será esto correcto? Otras personas piensan que los dones son para todos y que los llamados son para todos. Por ejemplo, hay personas que dicen, todos deberían ser misioneros, porque la palabra dice, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, entonces todos deberían ser misioneros. Hay otros que dicen, no, todos deberían ser evangelistas. Evangelista es el que va, predica en los pueblos, en lugares fuera de la iglesia y trae a los convertidos a casa. Y dicen, es que la palabra dice que debemos compartir las buenas nuevas. ¿Será que todos tenemos el don de evangelismo? Y hay otros que dicen, no, lo más importante es ser maestro. Porque dice la palabra que enseñemos la palabra a otros, que edifiquemos, que construyamos. Entonces todos debemos ser maestros. ¿Será que todos podemos ser maestros? No, ¿verdad? También hay personas que quieren servir en un área de la iglesia por razones equivocadas. Por ejemplo, dice, yo quiero ser ujier, porque dice la palabra que el que sirve es el mayor en el reino. Y yo quiero ser ujier, quiero ser mayor en el reino. Y por ahí vienen los maestros de escuela dominical y dicen, no, la palabra dice que si no es como un niño no entrará al reino de los cielos y que los preferidos de Dios son los niños. Entonces tenemos que ser maestros de niños para que Dios nos dé un premio, pues estamos con los preferidos de Jesús. ¿Será? También hay personas que quieren ayudar en equipos de servicio para tener experiencia en sus carreras. Y yo recuerdo con mucha tristeza a un joven que cantaba en la alabanza y que un día este joven le dijo al pastor, ¿sabe qué, pastor? Me voy de esta iglesia porque aquí ya no puedo seguir creciendo profesionalmente. Y qué tristeza saber que estaba por las razones equivocadas. Y también hay las personas que quieren tener un espacio para mandar a otros, porque ni en la casa ni en el trabajo pueden mandar y entonces en la iglesia quieren mandar. ¿Será esa la razón correcta? Como ustedes saben, la palabra siempre tiene una respuesta para nuestras inquietudes, para nuestras preguntas. Y vamos a trabajar en esta mañana con la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 11.
Vamos a ir poquito a poco estudiando este texto, pero primero yo les voy a dar antecedentes. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo esta carta? Pues resulta que en la iglesia de Corinto el Señor había derramado muchos dones espirituales para alcanzar a los no creyentes. Pero estos hermanos, en vez de alabar al Señor y agradecer por esos dones, se volvieron presumidos y empezaron a menospreciar a las personas que no tenían esos dones espirituales y a tratarles, a marginarles. Entonces Pablo les escribe esta carta poniendo en orden la casa y explicándole de qué se tratan los dones. Y vamos a leer 1 Corintios 12 del 1 al 3. Vamos a empezar con esos 3 versículos. Dice la palabra del Señor: hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Y entonces la primera clave del día de hoy es la clave de la autenticación. Clave de la autenticación. Lo que Pablo les está diciendo a los corintios es que las personas que no son creyentes no pueden discernir los dones espirituales. Alguien que no ha recibido al Señor en su corazón, que no ha tenido un nuevo nacimiento, no sabe ni puede discernir lo que son los dones espirituales. No porque yo haya venido a una reunión, me hablaron de Jesús y me hicieron repetir una oración, vengo todos los domingos o voy a la ruta, quiere decir que el Espíritu Santo está gobernando en mi vida. Y la presencia del Espíritu Santo se puede comprobar. Hay personas que dicen, no, eso es entre Dios y yo. Pero la presencia del Espíritu Santo se puede comprobar en la vida de las personas a través de ¿qué? ¿Quién sabe a través de qué se comprueba la presencia del Espíritu Santo en una persona y que está gobernando? A través del fruto, muy bien, a través del fruto del Espíritu Santo. No puede haber una persona que diga, yo tengo al Señor gobernando en mi vida, si usted anda amargado por ahí, porque no hay gozo. O si usted odia a medio mundo, ahí no hay fruto del amor. Si usted está en divisiones, en chismes, ahí no hay presencia del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que piensan que esto de los dones se puede manipular, se puede comprar. ¿Se acuerdan ese brujo que quiso comprar el don que tenía el apóstol Pablo cuando liberó a la endemoniada? El de espíritu de adivinación, él quería comprar. Y hay personas que piensan que los dones se pueden adquirir, que usted, si es amigo del pastor, se puede palanquear un don, o que si usted hace tal o cual cosa, usted va a tener un don. Pero solamente la presencia del Espíritu Santo gobernando en su vida hace que esos dones se hagan manifiestos. Ahora muchos de ustedes dicen, yo acepté genuinamente al Señor en mi corazón y yo sé que el Señor me ha dado dones, pero no sé cómo ponerlos en práctica. Y es que los dones tienen que ser activados. ¿Y cómo se activa un don? A través de la obediencia y también de la disciplina. Entonces, el Espíritu Santo que vive en nosotros siempre le da la gloria a Dios. En Juan 16:14, Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, si se le da una responsabilidad en cierto equipo de servicio, se va a enorgullecer, va a querer la gloria para sí mismo,
Porque va a decir, es que yo canto muy lindo, por eso es que estoy en el grupo de alabanza. O no, es que yo hablo bonito y por eso yo voy a ser maestro. Se va a querer llevar la gloria a sí mismo. Pero ¿quién es el único que merece la gloria? Dios. Y el Espíritu Santo siempre dará la gloria a Dios. Entonces esa es la clave de la autenticación, que tiene que ver con el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos la clave de la diversidad de dones. En el versículo 4 del texto que estamos leyendo de 1 Corintios 12, dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Si ustedes se fijan, en estos versículos hay una revelación. Y aquí se está hablando de la Trinidad. ¿Sí ven que dice que los dones espirituales son del Espíritu? Diversidad de ministerios, pero el Señor en el original dice el Kyrios, que es Jesús, es el mismo. Y en el 6 dice diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo, el Padre, que hace todo en todos, es el mismo. Es un versículo, un texto donde se menciona la Trinidad. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es que hay tanta diversidad de dones y nos está diciendo, verán, hay dones relacionados al Espíritu Santo, que son los dones espirituales. Y vamos a leer siguiendo el texto, en el versículo 8 de 1 Corintios 12, dice: a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. ¿Y qué pasa con estos dones que vienen del Espíritu? Que son los dones de lo sobrenatural. Y al igual que los corintios, mucha gente quiere los dones de lo sobrenatural, porque es como que me va a ser más importante que yo tenga don de sanidad o que yo pueda hacer milagros. Pero esos son solo algunos de los dones. Vamos a seguir viendo. Ahora tenemos con relación a Jesús. El Kyrios, el Señor Jesús, también tiene dones específicos que son relacionados con su iglesia. Vamos a Efesios 4 del 11 al 12. Efesios 4 del 11 al 12. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. En este caso, la palabra original que se usa para profetas es predicador. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Romanos 12, del 6 al 8, Romanos 12, del 6 al 8, vamos a ver más dones relacionados con la iglesia. Dice: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, nuevamente estamos hablando de predicación, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio,
sirvamos, si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, que aquí significa animar, no es regañar, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Y el último texto en 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28 dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas o predicadores, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Miren cuántos dones relacionados a la iglesia. Los predicadores, evangelistas, porque los apóstoles ya pasaron, ¿no? Los apóstoles son los que estuvieron con Jesús. ¿Qué más dice? Pastores, maestros. ¿Qué más dice? Los que tienen don de servicio, los que tienen don de enseñanza, de exhortación, de repartir, de presidir, de brindar ayuda. Los que ayudan y los que administran. Son los dones relacionados con Jesús. Y hay un grupo de dones que también están relacionados con la iglesia, pero no con la iglesia hacia adentro, sino con la iglesia hacia afuera. ¿Cuáles son estos? Personas que trabajan con estudiantes universitarios. Aquí tenemos a nuestra querida Ruth, que ya muchos años trabajó con estudiantes universitarios. Colaboradores en ministerios para eclesiástico para ayudas a los jóvenes, como por ejemplo el Ministerio de la Roca, donde estamos nosotros. Ellos alcanzan a los jóvenes que les gusta patinar a través del deporte. Son ministerios dados por Jesús. Ministerios, servicio para los niños en riesgo, a las madres solteras, ayuda social, a drogadictos, a tribus urbanas, apoyo en asilos de ancianos, a personas con capacidades especiales y otras. Son dones que vienen de Jesús para su iglesia, porque la iglesia de Cristo también está afuera, ¿sí o no? Ahora vamos a ver los dones relacionados al Padre. ¿Cuáles serán los dones relacionados al Padre? Pues son los dones creativos. ¿Se recuerdan ustedes allá en el Génesis, cuando empezó todo? Que el Señor creó todo de la nada, del desorden, del caos. Hizo los cielos, la tierra. Y Él dio dones creativos a sus siervos. ¿Y dónde vamos a encontrar esos dones creativos que Dios ha dado a sus hijos? En primer lugar, tenemos dones relacionados con la música. Compositores, directores de alabanza, cantantes, músicos, la danza, el teatro, la pintura y otras expresiones artísticas usadas en la liturgia. Vamos a buscar Primera de Crónicas 25 del 5 al 7. Primera de Crónicas 25 del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: todos estos fueron hijos de Emán, que era el vidente del rey en todo lo relacionado con Dios y exaltaba su poder. Dios le dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban en la casa del Señor bajo la dirección musical de su padre, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban allí por disposición del rey. El número de todos los aptos e instruidos en el canto para honrar al Señor eran de 288, incluyendo a sus hermanos. ¿Qué les parece? Dones creativos relacionados a la música, al canto, a los instrumentos musicales.
Hay otros dones creativos que son los relacionados con la construcción, adorno y mantenimiento del templo. Busquemos Éxodo 31 del 1 al 11. Éxodo 31 del 1 al 11. El Señor habló con Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte, para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata y bronce y en el arte de engastar piedras preciosas. Ellos son los orfebres. Y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajo son los artesanos. Como podrás ver, he designado también a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y a todos los de corazón sabio les he dado la capacidad de hacer todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que va sobre ella. Estos son los constructores. Todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Ahí están los orfebres y los artesanos. Las vestiduras del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Eso es creación y confección de ropa. ¿Hay aquí alguien que sabe confeccionar ropa? ¿Que le gusta coser? ¡Qué bien! Esos son dones de parte del Padre. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario son los perfumistas, los que hacen perfumes. Dice, deberán hacerlo todo según lo que te he ordenado. El equivalente en nuestros tiempos serían ingenieros civiles, arquitectos, constructores, electricistas, diseñadores de interiores, decoradores, pintores, urbanistas y otros. ¿Alguien está por aquí con esos dones? ¿Algún ingeniero, decorador, electricista? Perfecto. Miren, todos esos dones Dios nos ha dado y los podemos usar para bendición de su obra, de su iglesia. ¿Qué más dice? Hay dones creativos que, aunque no están en la Biblia, son para nuestros tiempos. Ustedes saben que cuando se escribió la Biblia hace muchísimo tiempo, ni siquiera había energía eléctrica. Los tiempos han cambiado y las necesidades de la iglesia son nuevas, hay cosas nuevas. Y el Señor también ha dado nuevos dones creativos, como por ejemplo, tenemos los profesionales en sonido, en las comunicaciones, en redes sociales, en fotografía, en publicidad, en diseño. ¿Quiénes trabajan en eso? Por allá ve, comunicaciones. Eso, la voz de la Yevi Norte, que tiene esa linda voz del Roger que nos bendice haciendo los podcasts con mi esposo. Miren, todos esos dones son de hoy, son dones creativos para hoy. Entonces tenemos que la segunda clave es la diversidad de dones, que son del Espíritu Santo, son los dones espirituales. De Jesús son los dones para servir a la iglesia. Y los dones del Padre son los dones creativos que Dios nos ha dado. En tercer lugar, tenemos la clave del propósito. En 1 Corintios 12:7, que es el pasaje que estamos leyendo, dice la palabra del Señor: pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. En otras versiones dice para el bien común. En el original dice para provecho de todos, para ayudarnos mutuamente. El que yo reciba un don de parte de Dios no es para que yo me crea la gran cosa. No es para que yo me eche flores. Ay, ¿qué haría esta iglesia sin mí? Es que nadie
limpia las sillas como yo la limpio. Se ha sacado la lotería la iglesia con mi servicio. ¿Será que esa es mi actitud con el don que Dios me ha dado? Oh, nadie canta como yo aquí, pues. Yo me voy a ir a los Grammy y le voy a hacer famosa a la iglesia. ¿Será? Vamos a ver qué dice el Señor. En el versículo 11 dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular, según su voluntad. ¿Y para qué? Para beneficio mutuo, para provecho del cuerpo de Cristo y para darle la gloria, ¿a quién? A Dios, solo a Dios. Un don es un regalo. ¿Usted puede ser exigente con un regalo? Dice, no, ese regalo no me gusta, yo quiero otro, uno más bonito. ¿Será? El don es un regalo, no es por mérito. Yo no he hecho nada para merecer el don. No es para satisfacer mi vanidad ni mis caprichos. Es por voluntad divina y con el fin de bendecirnos unos a otros. Entonces, ¿por qué debería sufrir por decir, no, es que yo quisiera estar allá al frente con el micrófono para que todo el mundo me conozca? Pero usted canta bonito solo en la ducha y va a cantar aquí, pobres hermanos van a estar así con los oídos tapados. Ese no es su don, pero en cambio usted es un lindo maestro, que usted tiene paciencia con los niños, les ama. Ahí está su don, pero ustedes le ven aquí a las maestras solo cuando vienen a retirar a los guaguas y son los ayudantes porque las maestras están allá. ¿Por qué vamos a sufrir porque no tenemos un don si Dios nos ha dado otros que son para bendición del cuerpo de Cristo? No todos podemos ser manos y pies, nos necesitamos. No todos podemos cantar porque entonces ¿quién cuidaría del parqueadero de los hermanos cuando se estacionan? No todos podemos estar enseñando a los niños porque ¿quién vendría acá a ayudar con el sonido? Somos un cuerpo que nos complementamos. Entonces, no esté sufriendo porque usted no tiene tal o cual don. Más bien, veamos cuál don es el que le ha dado el Señor y que puede ser de gran bendición para los demás. En cuarto lugar, tenemos la clave del proceso. La clave del proceso. En primer lugar, yo debo ser validado por mis líderes espirituales. Yo puedo creer que tengo un don. A veces pensamos que porque tenemos ciertas habilidades es que tenemos el don. Dice, yo tengo facilidad de palabra, hablo bonito, yo podría ser predicador. ¿Será que porque hablo bonito puedo ser predicador? No. Algunos dicen, yo tengo 2 o 3 sobrinos, yo puedo trabajar con los niños, me gustan los guaguas. ¿Y qué pasa? Por ahí el niño se fue de orejas, hizo un chichón y el ayudante ahí con los niños se pone a llorar junto con el guagua. Si el niño molesta ya se enoja y le va mandando por allí. ¿Será que tiene el don? No tiene el don. No porque tenga primos, sobrinos, hijos, quiere decir que yo tengo el don para trabajar con los guaguas. Entonces, como yo no estoy seguro de cuál será mi don, yo tengo que ir a mi líder espiritual, sea el pastor, sea mi guía de red, mi líder en el equipo de servicio y preguntar, ¿será que yo tengo este don? Y puede ser que usted sí lo tenga, pero ahí viene la siguiente parte. Aunque yo tenga el don y aunque se confirme que tenga ese don, debo ser entrenado, puesto a prueba y corregido en caso de ser necesario, y para eso se necesita humildad. Yo puedo tener un don, pero es un don en bruto. Verán que es el don en bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que prepararme, yo tengo que aprender, tengo que ejercitarme. Y si ya me ponen a poner en práctica mi don y me equivoco, tengo que ser humilde para que me puedan corregir. No voy a decir, ya me hablaron, ya me dijeron,
no, estoy resentido, me voy. ¿Será que eso me va a ayudar? Solo las personas que nos aman nos corrigen. Y cuando nos corrigen es para nuestro bien, para que aprendamos a hacer bien las cosas. Es triste cuando las personas ya no nos dicen nada, porque ellos piensan, no vale la pena, voy a perder mi tiempo y mi esfuerzo en corregir. Déjele, no le tomen en cuenta. Agradezcamos cuando alguien nos corrige. Es un sinónimo de amor, cuando nos ayudan a encaminarnos bien. Y hay que ser humilde. Yo les contaba en el otro culto que cuando yo estaba en Iñaquito y estaba a cargo del Ministerio de Danza, las niñas no danzaban enseguida. Tenían 9 meses de bases bíblicas antes de entrenarse en danza. Y cuando terminaban su entrenamiento en danza, no danzaban. Ayudaban a lavar los baños, ayudaban a recoger lo que las compañeras que ya estaban con experiencia a veces tenían que dejar en el púlpito, los mantos, los panderos, y ellas venían, retiraban y llevaban al aula de danza. Ellas eran los que decían, ya les toca, ya les toca. No danzaban porque ellas aprendían a servir primero, antes de danzar. Y para eso se necesita humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Luego, necesitamos aprender a sujetarnos, a estar bajo autoridad de los encargados de los equipos de servicio o de los pastores. El problema en las iglesias es que todos quieren mandar. Y como dice el dicho, muchos jefes y pocos, ustedes saben, ¿no? Queremos mandar en los ministerios, pero mis hermanos, tenemos que aprender a sujetarnos, a estar bajo autoridad, porque al Señor no le gusta desorden en su casa. Él es un Dios de orden, y además ser líder, estar a cargo de un ministerio es altísima responsabilidad. Usted tiene que responder ante los superiores por los que están bajo su autoridad. No es fácil. Y por último, pero no menos importante, creo que esto es lo más importante de todo, debo comprometerme con Dios, con mi iglesia local y con mi equipo de servicio. Yo no puedo venir, es que yo quiero estar en este ministerio y en este equipo de servicio y en esto. Porque es complicado cumplir con tantas agendas y hacerlo bien. Entonces, empecemos poquito a poco, seamos fieles en lo poco y el Señor después nos pone sobre mucho. Si el Señor nos da un trabajo, por sencillo que sea, seamos comprometidos. No que hoy sí lo voy a hacer y mañana, no, es que el sábado tenía que el repaso con los músicos, pero es que tenía el fútbol. No, compromiso. Si yo doy mi palabra, tengo que cumplirlo. Dice la palabra que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso quiere decir que tienes que honrar tus palabras, tus compromisos. Si tú ya dijiste que vas a servir, por ejemplo, en comunicaciones, tienes que saber que a las 6:30 de la mañana tienes que estar aquí ayudando a montar los equipos. No se puede llegar a las 9 de la mañana porque ya avanzó el culto. Tenemos que cumplir, tenemos que ser comprometidos. Primero con Dios. Después con tu iglesia. Yo conozco gente que anda de iglesia en iglesia. Se llaman turistas evangélicos. Van de iglesia en iglesia. Bueno, hay los que vienen de otras iglesias a visitarnos, a apoyarnos, eso es otra cosa. Pero no quiero decir que es saludable cuando usted como miembro de una iglesia no está sirviendo, pero está en una iglesia, en otra iglesia y no sirve. A esos llamamos turistas evangélicos. No se comprometen con su iglesia. Y tampoco, la gloria es para el Señor. Y tampoco se comprometen con su equipo. Comprométase con su equipo. Póngase la camiseta.
del equipo de servicio donde usted está. Póngase la camiseta y verá cómo la iglesia sale adelante con granitos de arena que aportamos cada uno. Pero en el reino de Dios existe la yapa. ¿A quién le gusta la yapa? A mí me encanta. Cuando usted va donde la ceñita del mercado, donde usted compra todos los fines de semana y le dice, ve, sí, la yapa. Y ahí, ve, bien bonito, nos ponen bien escogidito. ¿Qué más? ¿Cuándo pedimos la yapa? Vamos a la panadería y compramos un montón de pan. Ve, sí, vea, le estoy llevando bastantito. La yapa. Como ecuatorianos nos encanta la yapa. Y ¿saben qué? El Señor también tiene yapa. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? ¿Se acuerdan? Que el Señor dice que le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. De acuerdo a su capacidad. Y cuando el dueño regresó y pidió cuentas, ¿qué hizo con el talento, con el don que le había dado al vago que no quiso trabajar? ¿Qué hizo con ese talento? ¿A quién se lo dio? Al que había trabajado más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios le va a dar a usted un don de acuerdo a su capacidad. No le va a pedir algo que usted no pueda. Si usted es diligente, responsable, trabajador, con el don que Él le dio, Dios le va a dar más. Dios le va a dar más. ¡Qué belleza! Que el Señor premia a sus hijos que son fieles y hacen el trabajo que Él les ha pedido. Ahora vamos a hacer una conclusión de lo que hemos visto. Para poder tener claves, para saber qué don me ha dado el Señor, primero tenemos la clave de la autenticación, que es confirmar si efectivamente el Espíritu Santo está gobernando mi vida. En segundo lugar, tenemos la clave de la diversidad de dones, que hay dones ¿de quién? Del Espíritu Santo, que son los dones espirituales sobrenaturales, dones de Jesús, que son para el servicio de su iglesia, y dones del Padre, que son los dones creativos, y los dones para los días de hoy, para el día de hoy, para la necesidad de la iglesia hoy. Miren cuántos dones. ¿Será que hay uno más importante que el otro? ¿Será que yo me puedo sentir más espiritual porque yo tengo don de sanidad? ¿O porque el Señor me da palabra de ciencia? ¿Que el hermano que va a evangelizar afuera? ¿Será que yo soy más importante? No, mis hermanos. Todos los dones son para bendición del cuerpo de Cristo. Y aclaro algo. En el otro culto me decía, pero si yo tengo tal don que el Señor me ha dado, pero yo lo uso para mi trabajo, eso es otra cosa. El Señor nos da dones que nosotros nos pueden servir para nuestro trabajo, pero el Señor nos da dones para bendecir a la iglesia, para que usted los ponga en práctica aquí. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, no, es que yo ya estuve en un ministerio, un equipo de servicio y me fue mal. Porque hay puro chisme las hermanitas. Me hablaron, no, ya no regreso. Y yo le pregunto, ¿y qué aprendió? Ay, es que no debo confiar en la gente y que mejor estoy sentadito antes de meterme en problemas. No, mi querido, usted no pasó la prueba. Porque cuando Dios nos pone en un equipo de trabajo, es para pulirnos unos con otros. Eso es difícil. Para que pongamos en práctica el fruto del Espíritu Santo. Dice amor, gozo y paz. ¿A quién pues va a amar? ¿Con quién va a tener paciencia? ¿Con quién va a ser bondadoso y misericordioso? Con los hermanos que están en su equipo de servicio. Pero si usted a la primera se resiente y se va y no lucha por ser cuerpo de Cristo, no pasó la prueba, mi querida, mi querido. Se está perdiendo la bendición del Señor. Y hay personas que dicen, lo que pasa es que yo me dedicaba a trabajar y
No he puesto a las órdenes del Señor mi don. Y vengo ante la presencia del Señor con mis manos vacías. Como yo siempre les digo, algún día vamos a ir a la presencia del Señor. Y el Señor me va a decir, ¿y qué trajiste? La mano vacía. No hay obras, no hay servicio, no hice nada con el don que me dio. ¿Y qué hizo el Señor con el que no trabajó su don? Con el que lo enterró. ¿Qué hizo el Señor? ¿A dónde lo mandó? Lo echó fuera. Porque el Señor nos da esos dones para que los multipliquemos, para que los trabajemos. Y hay premio de parte del Señor. Y quizá en tu corazón hay heridas porque en algún equipo de servicio saliste mal. Pero hoy ven delante del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Y que el Señor te recibe. Y si tú piensas que no tienes nada que ofrecerle al Señor, no tengo nada, ofrécele tu corazón. Y el Señor va a obrar con esa actitud de tu corazón. Él te va a dar. Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. Señor, en esta mañana queremos poner delante de tu presencia nuestro corazón. A veces te hemos fallado, Señor. Dimos nuestra palabra y no la cumplimos. Ese don que tú nos diste lo hemos enterrado, quizá porque no supimos pasar el proceso. Quizá porque esperábamos recibir la gloria humana, el agradecimiento del hombre y nos sentimos defraudados. Pero Señor, dice tu palabra que tú eres el que nos da los dones, cualquiera que éste sea que nos ha dado. Y en esta mañana traemos esos dones, nuestro corazón y quizá nuestras manos vacías a ofrecerte, Señor. Permítenos ser instrumentos de tu gracia. Permítenos, Señor, poder bendecir a nuestros hermanos, ser ayuda para el que la necesita. Señor, queremos ser un reflejo de tu gloria en esta tierra. No a nosotros la gloria, sino a tu nombre. Te damos gracias por tomarnos en cuenta para la extensión de tu reino. Es un regalo inmerecido, Señor. Y te bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.